Hasta que vi el Hola, Catherine, es Mónica. ¿Será que comenzamos o esperamos un poco más? Se fue Catherine. Hola, Doc. Hay 38 personas, entonces, si gusta, entonces damos inicio. Bueno, entonces... Ok. Ya puse a grabar. Sí, entonces regáleme un segundo mientras yo... No se preocupe. Ok, buenas tardes para todos. El Semillero de Investigación en Zoonosis de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, ubicada en el municipio de Pereira, Colombia, les da la bienvenida a todos. Mi nombre es Caterine Bonilla, soy docente del programa de veterinaria, coordinadora del Semillero, y bueno, el día de hoy tenemos el placer en tener a la doctora Mónica como invitada especial, quien es doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Latina de Panamá, especialista en Medicina Interna de la Universidad de Panamá, especialista en enfermedades infecciosas, y bueno, tiene un diplomado en Medicina Tropical de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctora, le agradezco muchísimo, en verdad, por haber aceptado la invitación. Le agradezco también al doctor Tony, pues, por haberme recomendado. Antes de darte la palabra, voy a pedirle el favor al profe Alfonso, que es el médico del programa de medicina humana, pues, que está trabajando con nosotros en el semillero. Yo te comenté cuál era la dinámica del semillero en zoonosis, un semillero en donde pues están participando estudiantes desde pregrado y pues ese es el objetivo, fomentar la investigación desde pregrado y bueno, aprovechar este espacio que estamos en cuarentena para cada 8 días tener un experto en zoonosis. Adelante, profe Alfonso. Doctora Pachar, es un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. En este espacio tenemos
la oportunidad de compartir temas de gran interés en esa interfase justamente inter y multidisciplinaria entre diferentes áreas, en la zoonosis fundamentalmente. Y bueno, el tema del que usted va a hablar le interesa muchísimo a todos los que estamos acá de asistentes. Tenemos una buena participación de gente de diferentes lugares y le agradecemos muchísimo y sabemos que va a ser de gran provecho y que sea la oportunidad, punto de partida también para otras futuras colaboraciones, no solamente de este tipo, sino también de otra naturaleza, justamente en el tema de investigación en zoonosis, en los quirópteros y en general en enfermedades tropicales e infecciosas. Muchísimas gracias y bienvenida de nuevo. Muchas gracias a todos por la invitación y permitirme unos minutos, diría yo, porque no creo que sea tanto tiempo, para conversar esto de zoonosis, en un tema que me parece totalmente fascinante, que son las enfermedades emergentes asociadas a los murciélagos. Y yo creo que mi presentación en la diapositiva inicial trato de transmitir un poco la idea de que nosotros y los murciélagos tenemos una amplia historia, desde la propia historia de la medicina, la historia del arte, la música, las poesías y demás. Siempre se ha hecho una asociación un poco negativa con respecto al rol de los murciélagos con nosotros, y probablemente una de mis obras favoritas son la Metamorfosis, que se da en una de las obras de Ovidio, donde por diferentes cosas el dios Baco transforma a unas mujeres en murciélagos, y siempre se ha asociado esto a las cosas malas que hacen los murciélagos. Pero hay mucho misterio en estos animales. Incluso conversando con una colega que no sabe de zoonosis, quedó impresionada cuando comencé a hablar de esto. Y realmente lo que pasa es que los murciélagos pertenecen a este grupo que se llaman los quirópteras. La palabra quiróptera viene del griego, keir, que es mano, y terón, ala, y esta es una descripción bastante sencilla con respecto a la morfología, si vemos en esta gráfica, en donde estos animales, estos mamíferos se adaptaron de manera no solo en la morfología, sino en su fisiología para volar. Esto ha creado de que ellos tengan un ecosistema único, se caracterizan por vivir en colonias, como vamos a ver más adelante, viven increíblemente muchos años, son longevos. Estudios en donde capturan murciélagos en diferentes colonias, vuelven a capturar a los 20, 30 años después, dependiendo de las especies. Hay una gran diversidad de especies, y muy importante, en los últimos probablemente 30 años se ha notado un incremento de asociaciones de enfermedades infecciosas al contacto con estos animales, y esto se ha unado a las creencias de que son animales que son pestes, que tienen que ser eliminados, y además de otras creencias populares, místico-religiosas, que le han dado un tono oscuro a esta revisión. Pero realmente la biodiversidad me parece sorprendente con respecto a las características físicas. Tenemos murciélagos tan pequeñitos que pueden medir 2 gramos, como el bumblebee bat, a otros tan grandes como el zorro volador, que son los Pteropus. En la Tierra son el segundo mamífero con la mayor diversidad. Hay más de 1.300 especies que se dividen en 175 géneros, en más de 20 familias, y es simplemente segundo lugar a nosotros, que somos los seres humanos. ¿Dónde encontramos a los quirópteros? Pues en todo el mundo, bueno, excepto en lo que es la Antártida y el Ártico. Le encanta sobre todo la zona tropical, y creo que la mayoría de la audiencia somos latinoamericanos. Como vemos, la densidad de especies es mayor en lo que es en Centroamérica, parte de Sudamérica en lo que es en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en todo lo que es la selva amazónica. Y otra de las características es que, al ser un mamífero volador, cruza grandes masas de agua, y en algunas islas del Pacífico son incluso el único mamífero que podemos encontrar. Ha superado barreras que ningún otro lo ha logrado. Con respecto a sus hábitos, la mayoría son nocturnos, hay algunos que tienen hábitos diurnos, y aquellos que son predominantemente nocturnos pueden tener hasta de 1 a 2 picos de actividad durante la noche. Como les mencioné, tienen otra característica, que les gusta vivir en colonias, y estas colonias, desde el punto de vista de infectología, podemos pensar de que si tenemos algunos de estos animales con alguna enfermedad infectocontagiosa, al tener las altas densidades de población, pues se pueden transmitir fácilmente. Ellos viven en cuevas, en casas, en árboles, pueden hibernar también en estos sitios. Ahora vamos a ver algunos de los más famosos, y otros, dependiendo de la especie, van a tener hábitos diurnos en los que salen de sus cuevas o de sus lugares de dormir o de sueño y de hibernar, y se van a alimentar cerca de los árboles. Esto es relevante porque estas colonias pueden llegar a ser de números impresionantes. Probablemente la más famosa, y que es un récord mundial, es la cueva de Bracken, cerca de Texas, en donde hay más de 20 millones de murciélagos en esa colonia, y probablemente ha sido noticia si hemos seguido el tema de problemas en los animales, y tengo un amigo veterinario conectado que está escuchando esto. Hola, Julio. Doctora, ¿puede proyectar, por favor? ¿Cómo, perdón? Estamos viendo
¿Puedes proyectar, por favor? Es que no se está viendo la proyección todavía de tu presentación. ¿Aquí se ve? ¿La ven bien? No, todavía no. Ahora sí, listo. Ahora sí. Gracias. Ok. Entonces, en esta cueva, la famosa cueva de Bracken, es donde existe el récord de número de individuos de una sola colonia, en donde existen más de 20 millones de murciélagos. Probablemente ha sido bastante noticia esta colonia, en particular por una enfermedad infecciosa propia de los murciélagos que voy a hablar más adelante en mi presentación. Así como existen los grandes números y van a estar en colonias, ya sea en cuevas, en casas, en edificios, en otros sitios, por supuesto ellos van a continuar con sus actividades de cópula y van a tener sus desperdicios, y uno de ellos es el guano. Ahora vamos a ver un poco más de eso. Dependiendo del tipo de alimentación que tenga el murciélago, por supuesto va a variar el contenido del guano, ya sean frutas o sean otras cosas, o cuando tenemos animales que son de los hematófagos, vamos a ver melena, y nosotros cuando estamos en contacto con estos desperdicios, los murciélagos, pues se considera que es uno de los factores en relación al contacto con el murciélago para desarrollar infecciones. Ahora, es importante recalcar no solamente el comportamiento, son animales sociales, con comportamientos complicados, también tienen hábitos de alimentación diferentes y es variable según la especie. Se alimentan de frutas, de flores, de insectos aéreos, otros que se alimentan de insectos que están en tierra, algunos son carnívoros, otros se alimentan de peces, otros son hematófagos, otros son omnívoros, y por supuesto la morfología del cráneo del murciélago va a ser muy variable. Créanme que yo para nada soy experta en la parte del animal, sino de las enfermedades que pueden transmitir, pero es realmente fascinante la diversidad que podemos ver estos animales. Pero ojo, a pesar de lo que vemos, y como les mencioné al inicio, de las creencias místico-religiosas y la asociación al mal del murciélago, ellos tienen un rol vital en el ecosistema. Estos animales son depredadores primarios de insectos nocturnos, número uno. Segundo, ellos apoyan a sus hábitats vegetales, ya que pensemos, son animales que tienen sus excretas, se alimentan y cuando están en vuelo pues pueden dispersar estos nutrientes. Además, muchos de ellos participan como dispersador de semillas, sobre todo los murciélagos del Nuevo Mundo, y son importantes polinizadores. Y me parece hermosa esta fotografía, donde vemos un zorro volador que está lleno de polen, y es una ejemplificación del papel y el rol que tienen estos animales en la naturaleza. En otros sitios, por lo menos en Asia y en algunas islas del Pacífico, al ser los únicos mamíferos, sobre todo las especies grandes, son utilizados como alimento, y también por razones culturales. Y como les había mencionado, hay todo un negocio gigantesco del guano. Como les dije, su rol de polinizadores incluso es vital para algunas especies específicas de plantas. Una de esas son los baobabs en África, o por ejemplo las frutas durian en el sureste asiático, y el petai en Tailandia. Necesitan el rol, el papel de los murciélagos para poder continuar con sus ciclos de vida. Nuevamente, aquí lo que vemos es guano. Hay todo un negocio que viene del sureste asiático, también del Perú, en donde se utiliza las deposiciones de estos animales como fertilizantes, sobre todo de manera orgánica. Y por supuesto que se ha descrito que estas poblaciones en contacto con las deposiciones de los murciélagos están en riesgo de desarrollar algunas enfermedades infecciosas. Ahora, como me enseñó alguna vez un maestro, igual que la mordedura de ofidio, las enfermedades que nos pueden transmitir los murciélagos son de manera involuntaria. Es un accidente que se da en la naturaleza, es un error de la evolución. Y esto se debe a que nosotros, los seres humanos y los animales de compañía y el ganado, vamos a interactuar con el hábitat del animal, y a la vez vamos a interactuar con el comportamiento de estas colonias gigantescas de murciélagos. Ya sea porque nuestros animales de compañía o de ganado están en contacto con alimentos que están sucios con la saliva del murciélago, o nosotros o los animales en contacto con el guano. Algunas enfermedades, como vamos a ver, se asocian al contacto con la orina del murciélago, y por supuesto el hábito de comer carne de monte o carne de murciélago, que tiene sus riesgos. Ahora, yo le diría esto a un estudiante de medicina: ¿cuántos virus o cuántas enfermedades infecciosas tú crees que puede tener un murciélago y que potencialmente puede transmitir al ser humano? Excelente pregunta. Comencemos con los virus, que es lo más estudiado y que la mayoría de ustedes conocen qué es lo que transmiten. Realmente son un montón de virus que se han aislado de diferentes formas, por secuenciación de murciélagos y de diversas especies, que realmente no hay tiempo. Algunos tienen gran impacto en la salud humana, como son los coronavirus humanos. Hay otros que son potencialmente letales, como la enfermedad del bosque de Kianasur, o algunos arboviroses como el West Nile. Por supuesto, otras como los virus Hendra y Nipah, y Marburg y Ébola,
que en este caso aquí les coloqué el Zaire. Realmente existen más de 200 virus que se han aislado en diferentes especies de murciélagos. Pero ¿por qué hospedar tantos virus? Y resulta de que muchas veces, por ejemplo, en el zorro volador puede tener estos diferentes virus que vamos a conversar más adelante y no van a mostrar signos de enfermedad. Probablemente una de las excepciones va a ser la rabia. Y otra característica es que este lindo animal va a tener una infección persistente. Y resulta que la evolución ha causado de que no solamente este animal tenga estos cambios morfológicos y en su fisiología para volar, sino de que el vuelo se ha asociado a cambios en su sistema inmune que es único en el mundo animal. Hay diferentes estudios, esto es un campo amplio de investigación y si hay chicos que les encanta esto, hay muchas preguntas que resolver. Se ha demostrado de que el vuelo del mamífero aumenta el metabolismo hasta 15 a 16 veces más sobre el basal. Y que no solamente eso, sino que la temperatura basal va a subir hasta arriba de 40 grados centígrados dependiendo de diferentes especies. Y esta temperatura elevada en los mamíferos se va a asociar con cambios en el sistema inmune adaptativo y en el innato. No vamos a entrar en detalle, pero vale mencionar el aumento de los radicales libres de oxígeno, aumento de la amplificación de respuesta de los factores de necrosis tumoral alfa, aumento de la muerte intracelular de bacterias por nuestros leucocitos, producción de proteínas de choque, de calor, que nos van a proteger, y esto es lo que se genera una hipótesis de qué es lo que protege al murciélago y lo convierte entonces en ese factor un reservorio efectivo. Pero no es solamente la parte evolutiva del sistema inmune que ha causado que el murciélago sea el reservorio efectivo, sino es la gran diversidad, como les mencioné, que son longevos, la densidad de las colonias que permiten que de uno a otro se transmitan estos microorganismos y estos virus que ellos se han adaptado a poder convivir con el murciélago, la estructura y el comportamiento de las poblaciones, su actividad social propia del murciélago y dependiendo de la especie, la capacidad de hibernación, ya les hablé de la inmunología única y por supuesto las estructuras de las poblaciones. Ahora, ¿cuáles son estos virus que realmente pueden poner en riesgo nuestras vidas y que vale la pena mencionar? Quiero comenzar por Hendra, Nipah y otros paramyxovirus. Realmente voy a mencionar esos dos. La primera vez que esto salió como una luz, como una bandera roja, fue en 1994, cuando en una región de Queensland, en Australia, en Brisbane, una yegua que estaba embarazada comenzó a desarrollar síntomas. Y estos síntomas eran de que tenía un comportamiento errático, tenía disnea, fiebre, taquicardia, taquipnea, y comenzó con secreción nasal, está con rinorrea y falleció. 11 días después, otros caballos en ese mismo sitio comenzaron a morir. Y además de eso, el personal que cuidaba a esta hembra, a la yegua inicial, comenzaron a desarrollar síntomas. Uno murió, otro sobrevivió, y lo que desarrollaron fueron síntomas neurológicos. En ese momento se comenzó a buscar la causa y se descubrió que era un nuevo virus, un nuevo paramyxovirus, y como se dio en una localidad de Brisbane, que era Hendra, se le dio ese nombre a este nuevo patógeno. Más adelante, en el año 2000, se aisló por primera vez de los zorros voladores, y no solamente de sus secreciones, sino cuando se hicieron estudios de los tejidos de estos animales, pues se encontró que habían en pulmón, en sangre, sistema nervioso central, incluso en el aparato reproductor. Y lo interesante es que no solamente se han descrito en los animales en Australia, sino en otras zonas geográficas. Ahora, este genipavirus lo vamos a encontrar en los teropus, que son los zorros voladores. Aquí vemos cuál es la estructura del virus por microscopía electrónica, y actualmente solamente hay 7 casos reportados en la literatura, que ustedes lo pueden buscar en PubMed o en cualquiera de estas, en las revistas indexadas, donde fueron publicados, donde se describe la historia natural y cómo se hizo el estudio de los casos del brote. Y lo que se determinó es que la transmisión se dio por exposición a los fluidos, tejidos, excreciones de los caballos infectados, y estos caballos se infectaron al estar en contacto con la orina de teropus que estaban infectados. Se determinó en este brote de que la incubación es de 9 a 16 días, inicialmente comienza con síntomas que son muy similares a la influenza, síntomas respiratorios, y los pacientes desarrollaban datos de encefalitis. Y muy importante, como vamos a ver estos virus que se asocian a los murciélagos, las tasas de fatalidad pueden llegar arriba del 50%, y en este caso fue del 57%. Se determinaron formas de hacer diagnóstico, desde serológico, aislamiento de amplificación de ácidos nucleicos, se intentó con ribavirina, pero nuevamente, 7 casos no es evidencia suficiente para decir que esto funciona, y en este momento hay varios estudios, sobre todo en Australia, en Queensland, en donde se buscan protocolos con anticuerpos y con plasma para profilaxis posexposición de personas que están en contacto con caballos o con teropus que están infectados por esto. Bob, ¿alguien compartió contenido? Ok, no sé qué habrá pasado.
Hablemos de otro, hablemos del Nipah. El Nipah, primo hermano de Hendra, fue descubierto por primera vez en 1998. Comenzaron por unos casos fatales en humanos y en cerdos, comenzaron en esta población. Un año después, los casos repuntaron y se dieron más de 250 eventos de encefalitis y de estos 100 muertes en Malasia. Y no solamente estaban muriendo los granjeros que tenían los cerdos, sino los cerdos. Y se determinó que era un nuevo virus, que es que es un virus de RNA, que es el Nipah, y como se describió por primera vez en una villa en la península de Malasia que se llamaba Sungai Nipah, pues se le dio este nombre, ya que fueron los granjeros los que desarrollaron esta infección. Y lo que se encontró es que el Pteropus, al alimentarse de las frutas y dejarlas parcialmente comidas, por razones propias de su metabolismo no pueden comerse toda una fruta entera, los cerdos se alimentaban de estas frutas que estaban contaminadas con la saliva del Pteropus, y el ser humano, al estar en contacto por diferentes formas, diferentes tejidos con el cerdo, pues desarrollaban la infección. Este comportamiento fue único de este brote en Nipah. Más adelante comenzaron a aparecer casos en Bangladesh y en India, y desde entonces se ha demostrado que la transmisión ha sido de humano a humano. El aislamiento del virus en estos tipos de murciélagos, que son los zorros voladores, lo etiquetó entonces como reservorio. Sin embargo, en los brotes que se han dado a partir del 2000 y el 2018 se dio uno importante en India, se ha demostrado que la transmisión de este nipavirus, que es el Nipah, puede ser por contacto persona a persona, y no solamente eso, sino en contacto con excretas. Y la explicación y lo que se ha encontrado en los estudios de campo es que hay un hábito en donde se agarra la savia de la palma del dátil, que es el Phoenix dactylifera, por este mecanismo en donde ponen esta cesta, esta jarra donde van a drenar la savia, y se va a contaminar con las excreciones de este animal, y así las personas se contagian. Y los clústeres familiares, incluso en personas que no se han alimentado de este contenido, pues es por contacto persona a persona. Se ha determinado que la incubación es aproximadamente de 5 a 14 días, y estos pacientes desarrollan una neuroinfección rápida y progresiva que puede llevar a la muerte en 48 horas una vez los individuos desarrollan coma, teniendo unas tasas de mortalidad elevadas, incluso llegando al 90%. Aquellos que sobreviven, y esto se describió, fueron los brotes iniciales en India y en Bangladesh, quedan con secuelas de tipo de convulsiones, incluso problemas psiquiátricos como cambios de personalidad, e incluso se ha demostrado que puede haber reactivación que se va a caracterizar por nuevamente clínica de encefalitis, y los pacientes pueden morir. Y solo comenté como noticia, yo sé que todo es COVID-19, pero ha habido mucho revuelo. Esto fue en el 2018, que ha sido un brote importante en Kerala, en India, en donde se dieron más de 100 muertos por Nipah. Ahora, lo que sabemos actualmente es que el zorro volador, y disculpen por mi lenguaje coloquial, pero no soy zoóloga, se va a estar en contacto, ya le expliqué, por la orina, por el alimento, por la saliva, con este tipo de ganado. Ya podemos ser por el caballo, puede ser por el cerdo, y nosotros, al estar en contacto con estos animales, pues vamos a desarrollar la enfermedad. Solamente para recordarles, Hendra, que fue en Australia, que llegó a tener mortalidad arriba del 80%, Nipah, cuando se dio el brote inicial, no tenía una mortalidad tan elevada, y más adelante con los brotes que se presentan en India y Bangladesh, que puede llegar hasta el 90%. Son enfermedades fatales, altamente contagiosas y patogénicas. Por suerte, Hendra no es tan común, y esto se debe al reservorio, esto se debe al mamífero que va a tener el virus, que es el Pteropus. La localización geográfica solamente la vamos a ver en lo que es el sudeste asiático y en algunas regiones del norte de Australia. Y lo que vemos en los puntos rojos son los brotes el brote que se dio de Hendra, y lo que vemos en los rombos azules son los brotes que se han dado de Nipah. Sin embargo, cuando se han hecho estudios de seroprevalencia en poblaciones de murciélagos, de zorros voladores, se han encontrado no solamente en estas áreas, sino en otros sitios en donde nos han descrito casos. La hipótesis es que este es un virus muy antiguo, y que por la vigilancia óptima que cada vez vamos mejorando de diferentes enfermedades de notificación obligatoria, como son las encefalitis, pues nos ha llevado al diagnóstico, y ahora sabemos que existe esto y lo estamos buscando activamente. Por suerte, tiene una restricción geográfica. Cambiando un poquito de familia de virus, hablemos del que está de moda, pero no voy a adentrarme en COVID-19. Estos son los coronavirus. Los coronavirus, desde hace mucho tiempo sabemos que están relacionados con los murciélagos, y como vemos aquí, las diferentes especies de coronavirus causan infección en seres humanos. Hay otras que van a causar
episodios en diferentes especies de animales, y muchas de estos van a tener sus reservorios en murciélagos. Hablemos del primerito que comenzó la historia de los coronavirus, y fue el SARS. El SARS comenzó la historia en el 2012 en Guangdong, China. Podemos hablar mucho de SARS, de cómo comenzó con un solo individuo que estuvo en un hotel, que viajó, y cómo esto se diseminó al resto del mundo. Y esta fue probablemente la primera vez, a pesar del Nipah y el Hendra, en donde se reconoce un rol de los murciélagos como vehículos para la zoonosis y ver la transmisión de enfermedades infecciosas por lo mediático que fue esta epidemia. Se determinó que era este murciélago, los Rhinophus, que son los que van a transmitir este virus, y se hicieron diferentes estudios filogenéticos en donde se determinó de que resulta que hay un conjunto de coronavirus, que son los ancestros de SARS, de MERS, de otros coronavirus que no voy a mencionar, y que por estudios filogenéticos se demostró que hace mucho tiempo pues, se dio la divergencia y causaron estas enfermedades infecciosas. Actualmente no hay un brote de SARS, sin embargo siempre hay casos que se dan, incluso cuando comenzó el asunto de COVID-19 con estas neumonías de origen desconocido en China, se pensó en SARS. Eso fue lo primero, pero como no era el material genético y se hizo todo el estudio de investigación, pues se determinó que era el SARS-CoV-2, y de ahí el nombre. Ahora, cuando se dio esta epidemia que tiene una fatalidad importante, altamente contagioso, se intentaron diferentes tipos de tratamiento, como el Remdesivir, Lopinavir, Ribavirin y corticoides. Y eso es como un eco, ¿no? Y es que justamente todos los estudios y ensayos clínicos que se utilizaron en SARS es el sustento ahora académico para los estudios que estamos realizando para COVID-19. La vacuna aún no ha sido descubierta y sigue en desarrollo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué China? Bueno, resulta que este murciélago se va a encontrar en la mayoría de las provincias que tienen una alta densidad poblacional, y no solamente es por la interacción que nosotros tenemos como seres humanos con el entorno, sino que también hay hábitos que tienen que ver con la ingesta de este tipo de carne de monte. El otro importante virus es el MERS-CoV, que es otro coronavirus. La historia de este es muy similar al COVID-19. Fue un reporte de PROMET en el 2012 en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita, en donde comenzaron los primeros casos y se asociaban al contacto con dromedarios. Sin embargo, estudios más recientes han determinado que probablemente desde principios del 2000 ya había casos en Jordania. La tasa de fatalidad de casos es bastante alta, del 45%. Se cree que está sobreestimada, ya que muchos pacientes pueden tener infecciones leves y moderadas y no buscan atención médica, muy similar a lo que está pasando con COVID. Así que habría que ver qué pasa en el futuro. No se sabía realmente la relación con los murciélagos, siempre se han buscado activamente los reservorios de las enfermedades infecciosas. Muy interesante, en una casa donde había un paciente con MERS, cerca de donde él vivía, había una colonia de este murciélago de tumba egipcia, el Taphosus. Y cuando analizaron pellets de las heces del guano de este murciélago, pudieron secuenciar el MERS. Así que se hizo la asociación. MERS todavía existe, circula, hay casos, hay toda una definición de la OMS y del CDC y de las sociedades de nosotros en latinoamericanas para definir un caso y cuándo hay que sospecharlo. Esto es muy regional, tenemos que pensarlo en personas que han tenido viajes a este sitio y la exposición a dromedarios, entre otras cosas. Tratamiento y vacuna es muy similar a la historia de SARS, se ha utilizado medicamentos muy similares, hay buena experiencia con Lopinavir, Ritonavir, también con interferón, y también con anticuerpos monoclonales. Así que mucha de la literatura también de MERS se ha utilizado como base para los estudios de COVID. ¿Y qué es todo esto del coronavirus? Si alguien me preguntaba, ¿pero qué tiene que ver coronavirus murciélagos? Pues los estudios filogenéticos demostraron esto. Hay un coronavirus del murciélago que es ancestral, que es el abuelito de todos los coronavirus actuales, que posteriormente evolucionaron, hicieron fenómenos de derramamiento entre el murciélago y los mamíferos pequeños en el caso del SARS, y el MERS con los dromedarios, y luego el contacto íntimo del ser humano con diferentes materiales de estos animales. Por supuesto, al inicio eran personas que tenían contacto íntimo, desarrollaron la enfermedad, y me parece muy, muy interesante esta gráfica que es de Nature, en donde vemos la interacción del coronavirus, en donde se da la transmisión entre especies con los mamíferos pequeños. Inicialmente vamos a tener sujetos que son susceptibles para que se dé el fenómeno de la transmisión zoonótica, y por cambios propios del agente infeccioso, porque como me gusta utilizarlo, esto es una orquesta, esto es una danza compleja que tiene que ver con el ambiente, los vectores, los reservorios, el ser humano y por supuesto el agente etiológico. Evolucionamos
y el agente etiológico va a buscar la forma de adaptarse a nosotros para sobrevivir en el medio ambiente y va a jugar con nuestro sistema inmune. Se van a dar pequeños cambios en su material genético para poder dispersarse y se dan entonces estos fenómenos. Una vez el individuo susceptible se infecta, pues por supuesto se dan lo que son las transmisiones en humanos. Al inicio con COVID-19 no se estaba seguro que se daba, comenzó a salir literatura y ahora sabemos que es algo común. Y por supuesto, una vez se dan los casos intrahospitalarios, existe el riesgo de transmisión nosocomial y todas estas infecciones, han habido brotes de SARS y MERS en instituciones de salud. Y bueno, es lo mismo el fenómeno que podemos explicar del cruce entre especies en el caso de los dromedarios con respecto al MERS. La clínica es idéntica y esto es como ver un paciente que le pasó visita. Los pacientes hacen unas neumonías bilaterales intersticiales rápidamente progresivas, que no solamente tiene que ver con el virus, sino con la respuesta inmune del individuo. Cambiando un poco de la perspectiva de lo que estamos hablando de coronavirus, hablemos ahora de filovirus. Y los filovirus probablemente son uno de los virus más agresivos, más patogénicos, otros que tienen una historia en la medicina fascinante. Y comencemos por Marburg. Marburg fue descrito en 1967 y comenzó con un brote de una fiebre hemorrágica en unos trabajadores que estaban trabajando con monos verdes, y estos monos venían de Uganda. Muchas de estas personas desarrollaron síntomas muy similares al resfriado, luego síntomas gastrointestinales y en algunos rash con manifestaciones hemorrágicas, y en ese momento la muerte no fue muy común, y se le dio el nombre de Marburg por la ciudad en Alemania donde se describió por primera vez. Sin embargo, se sabía que el origen era africano, comenzaron a aparecer reportes de viajeros, y por mucho tiempo se estuvo buscando el reservorio, hasta que finalmente se descubrió que era este murciélago, el Rosetus aegypticus. El Marburg, hay dos especies, que es el marbovirus del lago Victoria y el RAF, es endémico en África. Actualmente sabemos que la transmisión es persona a persona, por lo tanto se requiere el uso de equipos de protección personal completico, y tiene que ver con la interacción con sangre, fluidos, y también tiene mucho que ver en África con aspectos culturales de la preparación del cadáver y preparación para los entierros. La incubación es corta, aunque puede ser un poquito más extendido igual que el ébola, y ya le mencioné las características clínicas, y los pacientes simplemente fallecen por complicaciones del capilar, shock y coagulación intravascular diseminada. Ébola, que es otro virus que tiene una historia fascinante, fue descubierto la primera vez que salió, no es que apareció, existía hace mucho tiempo, estos son virus antiguos. En 1967, cuando aparecieron casos de fiebres hemorrágicas y fatales en el sur de Sudán, eran similares a unos sincrónicos que estaban sucediendo en Zaire, y a partir de entonces se dieron varios brotes de enfermedades similares, y fue este hombre, Peter Piot, hay todo un documental al respecto, hay libros escritos de la experiencia y de todas las vicisitudes para el descubrimiento de este nuevo virus, y a partir de entonces se dieron brotes y se han dado varias epidemias, no solamente en esta área de África, sino en otras. Actualmente sabemos que existen 5 especies, que son Zaire, Sudán, Budibuyo, la del bosque Tai y Reston. Esta es una gráfica de la Organización Mundial de la Salud que ejemplifica a nivel del Congo, donde se mantiene cierto grado de, podemos decir, de brotes que mantienen un grado de endemicidad. Recuerden que no solamente es ébola, hay otras fiebres hemorrágicas que concurren en esta zona geográfica y son parte del diagnóstico diferencial. Ellos tienen sus algoritmos de diagnóstico, pero probablemente por el coronavirus no nos dimos cuenta de que el año pasado tuvimos un brote importante de ébola y que colocó al mundo en alerta, y que eso no ha pasado. Se pensó de que a principios de este año se había dado una mejoría, pero hubo un repunte del brote el 10 de abril y todavía tenemos casos en una región que se llama Beni, en Congo, y no se ha ido. Actualmente se considera que el riesgo de diseminación local y regional es alto a moderado, todavía el riesgo global es bajo, y esto me parece como un déjà vu de la situación que se dio en el 2014-2016, cuando se dieron todos estos casos en Sierra Leona. Les mencioné, aquí tenemos una fotografía de ébola. Actualmente sabemos que a pesar de que se ha hablado del rol del murciélago en la gran epidemia 2014-2016, la transmisión era persona a persona, no es como Marburg, que tenemos claro cuál es el reservorio. Eso sí, se han hecho capturas de murciélagos en diferentes partes de África y se ha logrado secuenciar el RNA. Sin embargo, en donde se dio el gran brote, en el 2014, pues
En África Occidental no se encontraron tantos, así que queda la duda cuál es el verdadero rol. La incubación puede ser tan corta como 2 días hasta 21 días y se considera que la semana 2 es el momento crítico para el desarrollo de las formas graves. La mortalidad puede ser hasta el 90% y muchos escritos desde este brote, recuerdo porque era residente, la convalescencia puede ser muy prolongada hasta 2 años con estas personas con fatiga crónica, síntomas inespecíficos, incluso el shedding viral a través del semen pues es prolongado. Y hay mucho que estudiar todavía de ébola. Y ni siquiera voy a hablarles del tratamiento ni vacuna, que hay muchas vacunas experimentales igual que tratamiento, que se dio justamente en el acme de la situación de la epidemia del 14-16. Y esto es lo que se plantea, de que el murciélago va a ser el reservorio, y él evacúa, él va a tomar agua, va a orinar, y los animales silvestres se van a alimentar o van a estar en contacto nuevamente con las deposiciones de este animal. Y un hábito muy común es comer carne de monte, y carne de monte de animal salvaje que no tiene ningún cuidado, es salvaje, pues el ser humano se va a contaminar y este tipo de enfermedades, fiebres hemorrágicas por filovirus son altamente contagiosas de persona a persona, y realmente esto es lo que va a expandir la epidemia, pero el evento inicial fue el consumo de la carne contaminada. Y no puedo terminar de hablar de virus sin hablar de rabia. Por supuesto, probablemente todos ustedes conocen muy bien la relación entre el virus de la rabia y los murciélagos. Entonces, para mis estudiantes, recordar que el virus de la rabia es un lisavirus. Históricamente se conoció el rol del perro en la transmisión de esta enfermedad. Es enzótica, es fatal, es considerada actualmente una enfermedad de la pobreza, una enfermedad desatendida. Y el primer reporte que se dio de rabia transmitida por murciélagos no es que no existía antes, sino que el reporte en la literatura fue en 1911 por Carini, y dijo, hey, esto es un RAF, y es en vampiros, son murciélagos hematófagos, principalmente en América Central y del Sur. Pero ojo, no solamente se asocia a hematófagos, sino a no hematófagos. Y lo podemos dividir en esta gráfica. Vamos a tener murciélagos del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo. Los del otro lado del Atlántico, vamos a ver que son virus similares al RAF virus, que también se comportan con una clínica muy similar, y para cada uno de estos virus que sean aislados van a tener un reservorio de murciélago distinto. Yo me voy a enfocar en el del Nuevo Mundo porque estamos en el continente americano, en donde vamos a tener el RAF virus, que va a tener contacto no solamente con mamíferos terrestres, sino con nosotros seres humanos y por supuesto con el ganado. Como les he mencionado, el murciélago va a ser el definitivo, lo que son los quirópteros, y van a participar un conjunto de mamíferos, tanto salvajes como domésticos, en la transmisión y la expansión de los casos. Me voy a enfocar en esta gráfica para explicar mejor lo que quiero decir. Y probablemente este ciclo aéreo es como una sonrisa de la naturaleza a los intentos de erradicación de la rabia a nivel mundial, ya que se mantiene lo que es el ciclo aéreo de nuestros vampiros. Y estos vampiros interactúan con animales silvestres, por ejemplo, como coyotes, como con prosionis, y si estos animales, que es un fenómeno que estamos viendo, el descenso de coyotes de Norteamérica a Panamá, interactúan con nuestros animales compañía, que son los perros, le transmiten la enfermedad, por supuesto, por una mordedura. Y si nosotros estamos en contacto con estos animales de compañía, incluso con estos animales salvajes, al tratar de manipularlos o asustarlos, vamos a contraer la enfermedad, y así es que se dan los reportes usuales. Aquí en Panamá, por ahora estamos libres de rabia en perros. Hemos tenido casos hasta el año 2000 de contacto con murciélagos, rabia en seres humanos, pero hace muchos años que no tenemos casos que sean diagnosticados. Ahora, también existe el ciclo rural, en donde van a llegar los vampiros y se van a alimentar de nuestro ganado, y estos animales van a desarrollar lo que son la rabia paralítica, y nosotros estamos en contacto, nuestros ganaderos están en contacto con este ganado, y pueden contaminarse, por supuesto, o si tenemos algún animal rabioso por ahí que hemos detectado, y ataca entonces al ganado, y tenemos aquí el círculo vicioso de la dificultad de la erradicación de la rabia en Latinoamérica. Ahora, existen barreras naturales como son las montañas, las masas de agua. Sin embargo, la destrucción de los nichos naturales, de las áreas donde están las colonias de los murciélagos, el tipo de la técnica rosa para lo que es el ganado que utilizamos aquí en Panamá, pues nos expone a los hábitats e interactuamos entonces de manera accidental con un murciélago que potencialmente puede tener rabia. No se me obnubilen con esta diapositiva, solamente era para demostrarle que de acuerdo al tipo de lisavirus, yo le estoy hablando desde de acuerdo al tipo de lisavirus, el tipo de murciélago que va a estar involucrado va a cambiar, ¿sí? No nos quedemos con la imagen de que va a ser un vampiro. Ahora, en Latinoamérica,
En Panamá tenemos los hematófagos y son 3 especies principalmente, lo que es el Desmodus, el Diphylla y el Diaemus. Estos son de hábitos nocturnos y se alimentan aproximadamente de 20 ml por noche y no migran. Y se caracteriza la transmisión del rabvirus de manera transplacentaria y son propios de Latinoamérica. Sin embargo, también hay participación de no hematófagos. Y este es nuestro amigo. Y si hay panameños conectados, es muy común verlo, incluso en la ciudad, al Desmodus rotundus, es el murciélago vampiro, es un microquiróptero, es pequeño. El pelaje es corto, grisáceo en el dorso, con los flancos que se ven rojizos, y el pecho y el vientre se ve así como un gris blanquecino, medio aperlado. Se alimenta 30 minutos luego de la puesta del sol y va a estar por ahí 2 horas alimentándose. Él aterriza y luego trepa y va a caminar en las 4 patas y puede alimentarse hasta 40 o más de su peso corporal. Vuelan en línea recta y no tienen cola. ¿Y así? No soy experta, pero es la forma de poder reconocerlo. Y este animal, cuando vemos comportamientos erráticos, que no puede despegar o que tiene parálisis de los músculos alares, ojo, no toque el murciélago. Es más, ni aunque no se vea con comportamiento errático, no lo toque, llame a control de vectores porque puede estar contagiado con rabia. Otras especies, aquí ves para ejemplificar simplemente otra como la Diphylla eucadata, y aquí tenemos otro que es el Diaemus. ¿Okay? Hola. Esto es una gráfica bien particular solamente para ver las características que son muy similares. Hay algunos cambios en el hocico, también con respecto a los dientes, a los colmillos, perdón, y el color de pelaje que nos puede ayudar a diferenciarlos. Pero usted, no, si está en contacto con un murciélago, pues no lo toque, no hay que identificarlo, hay que llamar a los expertos. Ahora, la distribución de estos murciélagos es amplia. Este es el Desmodus, vemos que tiene una distribución amplia por Centroamérica, en Panamá, Suramérica, y vemos los otros. Aquí vemos lo que es el Diphylla, y aquí vemos lo que es el Diaemus, y hacemos un overlap de que realmente para una persona que no conoce de identificación de animales es muy difícil diferenciarlos, y de ahí viene la manipulación. Ahora, en Panamá hay un trabajo que yo considero seminal, que fue por el profesor Eustorgio Méndez, en donde estudió la importancia clínica y médica del entendimiento de los murciélagos hematófagos en Panamá. Vemos que lo encontramos en todas las provincias y en las comarcas. Y probablemente si yo hago un overlap con los casos de rabia bovina que se siguen reportando en el país, principalmente son en Panamá Oeste, en lo que sería en la provincia de Veraguas, en Bocas del Toro y en Chiriquí, tenemos rabia bovina y por lo tanto tenemos que tener un sistema centinela de encefalitis de origen indeterminado, que tenemos un gran sistema para encefalitis y equinas, pero por rabia, pues lo voy a dejar como un signo de interrogación. Un poquito para recordar rabia, sé que vamos a cumplir cerca de 1 hora, así que un poquito nada más de esto, recordar de que rabia puede incubar hasta 90 días, hay casos que hasta 19 años después, yo le pongo un signo de interrogación, pero una vez la persona tiene la exposición y desarrolla los primeros síntomas que son inespecíficos, esto dura 1 o 2 días, fiebre, un prurito, parestesias, el paciente desarrolla el cuadro clínico florido, neurológico, que va a ser o una rabia furiosa, que se va a caracterizar por confusión, hiperactividad y agitación, los signos clásicos patognomónicos de la hidrofobia, la aerofobia y los espasmos inspiratorios, o el otro que es la rabia paralítica, en donde simplemente el paciente se apaga, pareciera un stroke, puede haber hemiparesia, cuadriplegia, hipersalivación y nuevamente los casos de aerofagia y demás. Incluso hay pacientes que pueden tener una combinación de ambas sintomatologías. Esto es un atlas muy bueno de rabia solamente en pacientes que ¿cómo se llama? Fueron atendidos, son pacientes del sureste asiático. Este es solamente un paciente que fue mordido y luego desarrolló la rabia. Esta es una paciente con una rabia furiosa, la vemos que se ven las contracciones de los músculos del cuello. Y estos pacientes, solamente con ver al agua o cuando sienten un brisa, pues van a tener los espasmos, y estos son los que pueden causar laringoespasmo y causar la muerte rápida del paciente. Y este es un caso, me parece muy triste la fotografía, un paciente con una rabia paralítica, simplemente el paciente cae en coma, el estado alterado de conciencia progresivo y muerte. Para recordar, patognomónico, aerofobia, hidrofobia, el diagnóstico definitivo es por confirmación de laboratorio, pero es muy difícil tener esto. Tenemos que sospecharlo siempre en pacientes que tienen cuadros de encefalitis, que no está clara la etiología. Fíjense que el diagnóstico diferencial es amplio, desde encefalopatías autoinmunes, inducidos por toxicidad,
infecciones bacterianas, por virus, por parásitos, pero es muy importante la rápida evolución, sobre todo si el paciente en su historia tiene contacto con algún animal salvaje o con murciélagos, que ya sería mucho más obvio. Y muy importante, hay casos en donde pacientes reciben trasplante y este trasplante venía con el virus y hay una reactivación, que sería un tema hermoso de discutir rabia. Hay pruebas diagnósticas pre-mortem, post-mortem, estas son muy difíciles, muy costosas. Ya hablaba con el doctor Worrell cómo se había hecho el descubrimiento de esto y cómo se han hecho los estudios de hacer las biopsias de la nuca para determinar la nucleoproteína V del antígeno en las neuronas cercanas al folículo piloso para hacer diagnóstico. Sin embargo, es muy difícil. En Panamá no tenemos disponibilidad de estas tecnologías y pues post-mortem se pueden hacer, se pueden ver los cuerpos de negra en histopatología y por supuesto hay pruebas de inmunohistoquímica, de determinación de anticuerpos y de amplificación de ácidos nucleicos también, tanto pre como post. Importante, la rabia es una enfermedad que podemos prevenir por vacunas, existen 3 por diferentes casas farmacéuticas y es muy importante recordarlo porque es una enfermedad de la pobreza. Los países en donde tienen endemicidad y alto riesgo de que uno adquiera infección, no solamente por RAV, sino por otros lisavirus, son países en donde la pobreza es rampante. Todavía nosotros en Latinoamérica es muy común rabia, aunque en muchos países han logrado el certificado de estar libres de rabia canina, en otros lugares pues todavía circula. Y esto es relevante porque si uno sufre una mordedura por un murciélago, y en nuestro país, en nuestro programa no tiene vacuna obligatoria para la rabia, tenemos que ofrecerle entonces al paciente profilaxis post-exposición, que consiste en los pacientes que no han tenido la vacuna, en la administración de la inmunoglobulina para rabia, que se administra en el sitio de la mordedura, y si sobra, pues en otro sitio muscular lejano, y a la vez se dan los esquemas de vacunación post-exposición, que se puede utilizar el de Essen, el de Essen modificado, y el Zagreb, en donde se administra pues de 3 dosis a 4 dosis, dependiendo del que se utiliza o el que el programa de su país tenga. La gente sobrevive, la mayoría no. Existen 20 casos en la literatura, en toda la literatura médica. Probablemente este es el más famoso, que fue donde se utilizó el protocolo de Milwaukee. Lamentablemente no se ha podido reproducir este protocolo. La mayoría de las personas quedan con secuelas neurológicas severas. Y es a partir del año 2000 que hemos tenido sobrevida. Los casos que se han atendido en el Hospital Santo Tomás, pues lamentablemente ninguno ha sobrevivido rabia. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque existe todo un sistema de atención a los pacientes con mordedura en la clínica de medicina tropical del Instituto Gorgas. Esta fue un poco de mi experiencia que compartí con el maestro, con Tony Suárez, en donde recibimos pacientes con mordeduras por murciélagos y donde se les activó el protocolo de profilaxis post-exposición ya que no tenían vacuna. Eso sí, hubo un caso en donde la persona estuvo en contacto con un gato que tenía un comportamiento pareciera de rabia, sin embargo la gente del pueblo lo destruyó porque no hay otra descripción para esto, así que no tenemos ninguna evidencia histopatológica de lo que estaba sucediendo con el gato. En seguimientos posteriores de estos pacientes que llegaron por mordeduras, ninguno desarrolló rabia. Por suerte, países amigos y amigos del doctor Tony en otras latitudes, en otros hospitales en los Estados Unidos nos ayudaron a darle el protocolo óptimo. Lamentablemente muchas personas en áreas comarcales y en áreas del interior del país están acostumbrados a tener mordeduras por murciélagos y no hacen nada al respecto, así que el verdadero impacto de las mordeduras de murciélagos en mi país y el desarrollo de encefalitis es desconocido. Solamente para ejemplificar algunas fotos, todas fueron tomadas con permiso de pacientes, de mordeduras por Desmodus, que se recibieron en la clínica. Como ven, es pequeña, no hay mayor grado de inflamación. Si tuvimos un caso de una paciente que sufrió una mordedura por un perezoso, hay bastante claridad al respecto y realmente las heridas son bastante discretas, y esto es un caso muy bonito, donde se ve clásico, ¿no? Como de libro, como si fuera Bram Stoker, hablando de esto en el cuello y el animal. Así que bueno, para terminar, alguien me puede decir, Pachar, solamente late de virus. ¿Y qué pasó con bacterias y hongos? Pues los invito a ver unas diapositivas al respecto. Realmente las bacterias, infecciones bacterianas zoonóticas asociadas a murciélagos, el rol es putativo, no se ha demostrado, pero sí en los animales se ha aislado bartonelas, pausterelas, leptospira y enterobacteriáceas, desde salmonelas incluso se han visto, pero el rol en la enfermedad humana es desconocido. Uno muy conocido, y podemos hablar días enteros, es el Histoplasma capsulatum. Histoplasma es endémico en nuestra región, es la micosis endémica de mi país.
Y no es que el murciélago lo tiene, sino que él se va a aprovechar de la humedad de la cueva o de la casa en donde está la colonia de murciélagos, va a crecer en el guano, y si el individuo entra y causa una disrupción del ambiente del hongo, pues inhala las conidias y sucede la historia natural de la histoplasmosis. Ahí está hermoso cómo se ve el histoplasma capsulatum en forma de levadura. Y para terminar, hay un hongo que es noticia, si hemos estado siguiendo esto, y les hablé del problema de la cueva con millones de murciélagos que están muriendo, y es este hongo, que es el Pseudohymoascus destructans, que se asocia a un síndrome que se llama el síndrome de la nariz blanca, que está causando muerte de los murciélagos, y es que él se aprovecha, comienza a crecer, infecta la nariz, infecta las alas del murciélago, y cuando está invernando, le causa despertares prematuros en el murciélago, y esto ocasiona de que comience a consumir sus reservorios de grasa y de nutrientes, y el murciélago muere por inanición, y ha barrido con colonias completas. Y como les mencioné, los murciélagos son justos y necesarios para tener un ecosistema sano, y esto tiene que ver con todo el movimiento de One Health. Para que nosotros los seres humanos tengamos salud, pues necesitamos animales sanos, y eso incluye a los murciélagos, y por supuesto un medio ambiente sano. Así que bueno, esto es una tabla con un resumen, ya para terminar, de todos los virus, que se quedó corta, que pueden causar enfermedad en humanos, y fíjense que el foco son virus neurotrópicos, por supuesto los filovirus, que son sistémicos y causan todas estas manifestaciones hemorrágicas, y los coronavirus que se van a pulmón, y otras bacterias que todavía no estamos claros cuál es el rol de la transmisión de murciélagos a seres humanos, pero que ellas, en senso estricto, utilizando terminología taxonómica, ellas solitas pueden causar enfermedad en nosotros, en seres humanos, con múltiples manifestaciones clínicas. Así que para concluir, la emergencia de nuevas enfermedades infecciosas se va a correlacionar a muchos factores socioeconómicos, medioambientales y ecológicos. Son un problema de salud pública mayor, dan una carga económica importante, y muchos son por patógenos zoonóticos que van a venir de animales salvajes y que van a tener el derramamiento del ser humano. Y resulta que de estos animales el murciélago es un reservorio importante, exitoso, perfecto, que tiene muchos agentes patogénicos, principalmente virales, y que muchos son fatales para nosotros y que han causado brotes extensos. Sin embargo, esto es producto de un accidente de nosotros que entramos en el hábitat, las interacciones nuestras con los animales, por lo que necesitamos mejores herramientas de vigilancia y monitorización para ver estos brotes en enfermedades de murciélagos, sobre todo si son en colonias cercanas a las nuestras. Pero necesitamos más estudios, y este es el semillero de investigación, para entender estas interacciones entre los murciélagos y los seres humanos, para tener mejores medidas de control, y sobre todo que faltan muchos estudios todavía para entender el rol del aislamiento de un patógeno en un murciélago sobre la salud humana. Así que eso es lo que les traía. Si alguien quiere la presentación o quiere mandarme una pregunta a mi correo, pues aquí estoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. Doctora Pachar, muchísimas gracias por la excelente presentación. Gracias, gracias. De nada, la orden. Vamos a iniciar la sesión de preguntas. Yo las estoy moderando por el ruta del chat. Y la primera pregunta que está para usted, por favor, los que no estén hablando, cierren el micrófono, es ¿qué se ha pensado en relación a la posibilidad de que pudiera llegar virus Nipah, virus Marburg a América, como sucedió pues con el caso de SARS-CoV-2? Ok, bueno, eso es una pregunta muy importante. Resulta de que para que una enfermedad infecciosa sea exitosa, bueno, no, el virus sea exitoso y no se muera, tiene que tener una incubación prolongada, y que una vez entre como un caballo de Troya, que no despierta nuestro sistema inmune rápidamente y no nos demos cuenta, y de que antes de que genere los síntomas ya sea contagioso para otras personas. El problema con Nipah, Hendra, es que no cumple con esos requisitos para que sea una transmisión a través de viaje, a menos que tengamos viajes supersónicos. Y por el aislamiento geográfico es poco probable que nos llegue un caso de eso justamente. Esa es una preocupación muy común nosotros que recibimos muchas personas extracontinentales en la frontera con Colombia, en Darién. Sin embargo, por el tipo de viaje que requiere una persona que viene de áreas, justamente en el brote cuando se dio de ébola, de que nos llegara un ébola al país, por lo que les acabo de explicar, la probabilidad de que ese evento se dé es muy, muy baja, remota. No digo que imposible, porque los microorganismos son increíbles y se adaptan igual que nosotros a la forma de sobrevivir, que eso es lo que quiere, y por eso de ahí viene la
cuán contagioso puede ser un microorganismo. Ahora, el SARS-CoV-2 es particular, porque sí es un verdadero caballo de Troya, porque una vez uno adquiere la infección, el tiempo de incubación puede ser prolongado, y antes que nosotros comencemos con síntomas, ya somos contagiosos solamente con el conversar, y desarrolla una infección asintomática, o el paciente es pausisintomático y está regando el virus, ya que la carga viral que se encuentra en la nasofaringe es elevada. Estos requisitos no los cumplen este tipo de virus, de las fiebres hemorrágicas, y por eso es que es como prender una mecha, es como prender un fósforo, se enciende, se quema todo, pero así mismo se apaga. ¿Alguna otra pregunta? Sí, nos hacen otra pregunta, por favor, si pudiera aclarar las diferencias entre SARS y MERS. Ok, ambos son coronavirus. La diferencia es, al secuenciar el virus, tienen proteínas que son diferentes y los separa. Ambos son coronavirus. MERS es el nombre de la enfermedad que viene del inglés, que es el síndrome del Oriente Medio, pero es un coronavirus, y la asociación es el área geográfica y el contacto con dromedarios, y por el tipo de reservorio que se encuentra. Mientras que el SARS viene por las siglas, que es un síndrome respiratorio agudo, severo, y que son coronavirus que se van a asociar a otros reservorios en la región de China. Y son diferentes, pero no es porque la clínica sea diferente. La clínica, el comportamiento de la enfermedad es muy similar, sin embargo el patógeno es distinto. Pero eso no lo vamos a ver con una prueba de laboratorio, sino con pruebas de secuenciación y con pruebas moleculares. Listo, muy bien. El doctor Tony tiene una pregunta, la va a hacer él directamente. Doctor Tony. Por supuesto. Bueno, buenas tardes, Alfonso. Bueno, Mónica, siempre que oigo tu conferencia aprendo un poco más. La pregunta va en dos sentidos. Primero, bueno, quería como reafirmar la pregunta que te hicieron de Marbú. Y sabemos que estos son murciélagos del grupo de los teropoides. Y los teropoides, tú dibujaste muy bien el mapa en sureste asiático y Australia. Y eso es una de las condiciones por la cual no puedes ver un ébola en componente zoonótico probablemente en las Américas. Lo que quería comentar es que muy pocas veces uno ve una conferencia que vaya dirigida a todo el componente y la importancia que tienen los quirópteros en humanos. Y específicamente que revisando esta literatura, realmente hay poco que esté tan ordenado metodológicamente como para un aprendizaje de estudiantes de medicina y de veterinaria. Aquí la pregunta no se la voy a hacer a Mónica, sino se la voy a hacer a Katherine y se la voy a hacer a Alfonso, porque hay dos propuestas que tenemos Mónica y yo. Una, que vamos a hacer el reporte de mordeduras de lo que estamos viendo. Yo tengo de mordeduras en Venezuela, también tengo mordeduras en Panamá. Y la otra es que me parecería interesante un review como un pequeño capítulo de esto, porque sería bien ilustrativo para los estudiantes tener en un solo documento una presentación ya armada para estudiar, o una presentación para una revista como Travel o cualquier otra, porque realmente no sé cuál es la impresión de ustedes. Yo les agradezco que yo les dije que quería que Mónica hablara, que Mónica era mi alumna, pero ustedes nunca la habían oído. Después de que la oyeron, me parece que está bien sustanciada este material, y estas son cosas que realmente hay que irlas buscando a salto. Yo tengo años leyendo virus y enfermedad infecciosa con murciélago, y realmente en una hora paseamos por todo esto. Así que bueno, ese era un poco el comentario. Sí, Tony, totalmente de acuerdo. Es un tema muy, muy interesante y que ha cobrado una importancia cada vez más, digamos, protagónica en el escenario de One Health, en el escenario de la salud global. Y sin duda alguna, yo creo que es una oportunidad interesante y que luego podemos ir como precisando para aterrizarlo después de este vuelo de los murciélagos transmisores
de muchas zoonosis virales, pero también me pareció muy interesante no solamente hablar de las zoonosis virales, sino de otras zoonosis, y también yo le quería preguntar un poco en ese sentido, ya la pregunta yo, esta es pregunta mía a Mónica en relación con el tema de cómo visualiza ella la perspectiva del rol de los quirópteros también en las zoonosis parasitarias. Por ejemplo, los que hemos tenido la oportunidad de estudiar un poquito en enfermedades de Chagas, pues sabemos obviamente que en los últimos años ha cobrado importancia, incluso con su propio TC-BAT, que ya muy bien caracterizado en muchos lugares, etcétera. Pero, por ejemplo, en otras zoonosis parasitarias, ¿qué nos puede comentar Mónica y qué le puede comentar a la audiencia? Por supuesto. Realmente las zoonosis parasitarias es un mundo totalmente aparte, y nuevamente es lo mismo que sucede por el comportamiento de los grupos de quirópteros y la interacción con seres humanos. No solamente por la parte de Chagas, que me parece muy importante y queda la duda de la interacción que tiene con otros mamíferos pequeños y su transmisión, de cómo pueda suceder, sino también los estudios que se están haciendo con el microbioma de los murciélagos, que hay bastante escrito en los últimos 5 años al respecto, y de cómo la interacción del microbioma de estos microorganismos, ya sean parásitos, virus o bacterias que se encuentran en los murciélagos, pueden causar potencialmente infecciones en seres humanos. Realmente yo pienso que en mi perspectiva de ver las cosas, y me gusta el tema de lo que hablaba con Catherine del semillero de investigación, es que hay tanto que no se ha escrito de los murciélagos con respecto a la potencial capacidad de enfermedad humana, de que muchas veces podemos ver este tipo de microorganismos como los parásitos y no sabemos si puede o no causar enfermedad y cuál es el mecanismo exacto por el cual puede causar este tipo de patologías en los seres humanos. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es investigación. Aquí en Panamá hay un grupo fuerte de investigación, pero que se dedica más bien a comportamiento y a enfermedades propias en los murciélagos, no tanto como zoonosis que se está haciendo en el Smithsonian y que hacen sus capturas y están haciendo pues la búsqueda activa de este tipo de microorganismos, ¿no? Así que yo pienso que es una tela larga que hay que cortar de bastantes cosas que podemos averiguar al respecto, ¿no? Sí, excelente. También de la audiencia nos hacen la pregunta con relación a qué nos podría comentar sobre hantavirus en Chiropterus. Correcto, está descrito, no quise entrar en el tema, pero eso más que en los hantavirus del Nuevo Mundo, son en los hantavirus del Viejo Mundo. Está bien descrito que son en los síndromes febriles en Asia, y se ha considerado que son un reservorio, por supuesto. Yo creo que en una de las diapositivas, y déjenmelo compartirlo, lo coloqué. Me hubiera gustado hablar de esto, y aquí aparece que son los Bunja, es el virus Hantan, y que causa una forma de fiebre hemorrágica fatal. Está bien descrito. Así es. Mónica, yo te tengo una pregunta también porque me generó pues inquietud eso, y yo te pregunto porque no he leído nada al respecto, no sé qué información tienes, pero me llama la atención. ¿Tú crees que, por ejemplo, en el Nuevo Mundo, específicamente en Sudamérica o en general en Latinoamérica, para el caso de algunas fiebres hemorrágicas virales que conocemos, por ejemplo, que están presentes en ciertos roedores, como el caso, por ejemplo, de Calomis y Godontomis, etcétera, la fiebre hemorrágica, por ejemplo, brasilera, que recientemente han publicado un reporte en el Emerging Infectious Diseases de los casos recientemente que se tuvieron de savia o de Junín, Machupo, Chapare, etcétera. ¿Tú crees que los quirópteros tengan un papel o un rol también allí potencial como reservorios? Mire, esa es una muy buena pregunta. Se me generó la misma duda en algún momento cuando estuve estudiando hace unos años las fiebres hemorrágicas. Y realmente yo, cuando me puse a buscar si mi literatura, que de hace 5 años había estado desactualizada al respecto, traté de buscar si había publicaciones algo más recientes al respecto, sobre todo con Junín y con Machupo, con los brotes que hicieron recientemente en Bolivia. Pues es la búsqueda activa. Y yo pienso que sí tienen un rol por las características evolutivas de su sistema inmune y la descripción que hay de otros virus, por supuesto. Yo pienso que tienen que tener un papel importante las fiebres hemorrágicas. ¿Cuál es el impacto de esto? Pues no sé. Pienso que habría que buscar más al respecto, ¿no? Diga que el grupo no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta por el chat.
o por los otros medios no nos han llegado más. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Incluso Tony, no sé si quiere hacer alguna otra pregunta o comentario. La importancia de la exposición a la luz solar, el ejercicio físico y el juego al aire libre. Entre las recomendaciones de salud que han dado las autoridades. Bueno, finalmente creo que esto da punto y me encanta de que, Mónica, este auditorio que tienes es un auditorio donde hay mucho del mundo veterinario. Catherine es una joven profesora dedicada al empeño del tema de zoonosis, que es una de las cosas que yo quisiera que pasara en Panamá, que lográramos que los veterinarios también tuvieran algún acercamiento con la parte de medicina. Yo creo que vamos a repetir algunas otras cosas como esta. Alfonso es un apasionado de estos temas y yo lo único que tengo que darle es las gracias por permitirme tener la oportunidad de poner a Mónica en el auditorio. Ustedes tienen muchos estudiantes, yo tengo una estudiante, pero batea fuerte y está muy metida en los temas que a mí me gustan, que creo que son temas muy de Colombia, muy de Centroamérica y muy de Sudamérica. Y para lo que queremos hacer como un grupo fuerte de choque, hay que leerse estos temas y profundizarlos. Así que creo que lo de hoy tiene una gran implicación con la misma pandemia que está pasando en este momento y que pareciera que si la pandemia no hubiera ocurrido, a lo mejor la gente no se preocupa mucho por la sopa de murciélago, pero realmente hay la sopa de murciélago y algo más. Pues nada, solamente un cariño a todos ustedes, a los que están en el auditorio, un cariño a Alfonso, que fue también mi alumno y que es un chico brillante, a Catherine y pues Mónica, te felicito en tu debut en este webinar para Colombia, que no sé si después estará grabado, porque nos gustaría también que la gente de Panamá lo pueda ver. Realmente hay que aprovechar estas situaciones para poderla replicar. Así que muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor. Tony, mil gracias por tus palabras. En efecto, pues estamos muy complacidos con la presentación. Le estamos muy agradecidos a Mónica. Creemos que va a ser un punto de partida interesante también para otras cosas. La verdad estuvo excelente y bueno, de mi parte, felicitarla, agradecerle y le voy a dar la palabra a Catherine para que cierre el evento. También pues, se dirija a Mónica y al resto de la audiencia. Muchísimas gracias, Mónica, de nuevo. Cómo no, a la orden. Gracias. Bueno, en verdad yo te agradezco mucho por la invitación, una excelente presentación, la verdad, como dice el doctor Tony, sería una oportunidad grandísima de poder trabajar en el semillero. Como te comenté, hay muchos estudiantes muy interesados en trabajar. En estos momentos estamos haciendo revisiones sistemáticas con metaanálisis de estos temas, revisiones narrativas y bueno, sería una oportunidad muy grande pues para poder trabajar. Te agradezco mil y mil gracias y también agradezco a todo el público por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias y también le agradezco pues al doctor Tony por las bellas palabras y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias por la invitación, espero que hayan disfrutado esto a la audiencia y gracias maestros y profesores por estar aquí. Gracias, doctora, muy amable. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.